o de planta transmisora? ¿Querés especializarte en doblaje y actuación de voz? ¿Sos comunicador y querés especializarte en comunicación convergente? Vení a inscribirte al ISER. Educación pública. Gratuita. Y de calidad. Radio ISER 95.5. Bien pública. Seguí al ISER en Instagram. ISER_digital. La especialización en comunicación convergente te prepara para pensar estrategias comunicativas adaptadas a un entorno en continua evolución. Estudia la especialización en comunicación convergente en el ISER. Entra en argentina.gov.ar/ISER e informate. Radio ISER 95.5. Bien pública. Se está por terminar la semana. Relajás y empezás el viernes con toda la información. Aires de Finde. De 8 y 10 a 9 y media. En Radio ISER. Radio ISER. Bien pública. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a una nueva edición de Aires de Finde. Como todos los viernes, los acompañamos como siempre por Radio ISER 95.5, bien pública. También estamos por Twitch para quienes quieran vernos al mismo tiempo. Y hoy compartimos una nueva mañana llena de información y análisis, por supuesto, pero también quizás de historias que deberían ser contadas. Soy Ariam Liendo y te estaré acompañando hasta las 9:20. Pero no estoy sola. Como siempre me acompaña Melina Yapura. ¿Cómo estás, Meli? Hola, buenos días. Al fin viernes. Al fin viernes, tal cual. ¿Cómo estás? Muy bien y feliz de poder estar acá presente y compartir un nuevo viernes. Qué bueno. En Aires de Finde. Me alegra, me alegra. Y del otro lado, un equipo espectacular haciendo que todo esto salga de la mejor manera posible. Coordinando el aire, Martina Ruiz. En operación, el gran Matías Tute Servidio. En operación de Twitch, Martín Graves y Lautaro Pedernera. Y por supuesto, Julito Rodríguez y Pato Lago, como siempre, acompañándonos. Meli, ¿qué tal la mañana? ¿Cómo está el tiempo, el clima? Ahora son 8 de la mañana, 11 minutos. La máxima para hoy se prevé de 14 grados y la humedad es de 81%. Manejable. Sí, está lindo. Igual no se confíen, lleven camperita, bufandita también. Eso desde ya. O sea, ya llegó el invierno, ya queda abrigarse, ya no hay de otra, lastimosamente, porque lo detesto. ¿Y por dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar por Instagram, Aires de Finde 95.5. Si nos quieren ver, estamos en Twitch como radio_ISER. Y si nos quieren mandar un mensajito, el número es 4311-2760. Perfecto. Por el teléfono de la radio. Por el teléfono de la radio pueden llamar, comunicarse, contarnos cómo la están pasando. Si quieren recomendar alguna canción, también se puede hacer. Por supuesto. Y responder a nuestra consigna del día. Pero antes, ¿qué pasaba un día como hoy? Hoy se conmemora un año más del aniversario de la publicación de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Se trata del primer libro de la serie de Rowling, que significó el debut de la escritora como autora profesional. Esta obra introdujo la historia del joven mago y el mundo de Hogwarts, que con el tiempo fue traducida en más de 88 idiomas. Una locura. Luego de haber sido rechazada por muchas editoriales, la primera edición salió a la venta el 26 de junio de 1997 en Reino Unido, con solo 500 copias. Su popularidad fue creciendo con los años hasta que en 1999 fue incluida en la lista de bestseller del diario The New York Times. Solo 2 años después de la salida, entiendo. A solo 2 años. Tremendo. Así comenzó el éxito de la saga de Harry Potter, que fue con sus 6 libros más vendidos y tuvo más de 400 millones de copias. Imagínate lo que fue. Sí. O sea, los 7 libros de Harry Potter fueron una locura. No sé si tú te lo llegaste a leer. No llegué a leerlo, pero sí vi las películas. ¿Y de qué sería la consigna? A ver. Y la consigna para hoy es: ¿cuál es tu película favorita del universo Harry Potter y por qué? Acordate de mandarnos un mensajito por Instagram a airesdefinde 95.5 o llamarnos al 4311-2760. Ahí está, perfecto. Los vamos a estar escuchando todo el programa, así que por favor, mándenos cómo descubrieron este universo enorme. Y así también como hablamos de Harry Potter y de estas historias que nos acompañan quizás a encontrar un poco de luz cuando a veces las cosas parecen bastante oscuras,
Lo que ocurrió hace nada en Venezuela me toca especialmente, y no por un tema casual, obviamente. Quizás por mi acento ya se puede notar. Yo nací en Caracas, la ciudad que fue epicentro de una tragedia impensada, y para que se entienda la dimensión, no fue solo un sismo, fueron 2 terremotos, uno seguido del otro, de 7.2 y a los 39 segundos de 7.5. Esto fue el miércoles a la tarde-noche, eso de las 6 de la tarde. Las imágenes son devastadoras, la realidad es así: edificios derrumbados, familias que no consiguen a sus seres queridos, fuerzas médicas trabajando literalmente con las uñas. Y La Guaira, una ciudad costera que se encuentra a las afueras de Caracas, digamos que Caracas es un valle y lo separa una montaña que se llama El Ávila. Pues esa ciudad costera, que es la que hace conexión con el resto del país, que es donde está el aeropuerto internacional, como decir aquí el aeropuerto de Ezeiza, quedó completamente destruido. Con lo cual, no solamente está incomunicado el país, sino que también nadie puede entrar, nadie puede salir, en fin. Y mientras hablamos, claramente los equipos de rescate ahora mismo están en operación absoluta, trabajando como pueden. Y la información continúa actualizándose momento a momento, por eso trajimos a Agustín Palacios, que nos va a contar ahora mismo cómo está la situación. Buenos días, Agustín. Buen día, Ari, para vos, para Mel y para toda la gente de Aires de Finde. Primero, solidarizarme con vos, con todo el pueblo venezolano, obviamente, porque son las noticias que uno jamás quiere contar, que no quiere dar. Uno empieza a preparar el programa con otra mirada y cuando se encuentra con estas noticias nos terminamos llevando quizá la peor parte. Vos lo marcabas, 2 sismos con 39 segundos de diferencia, el primero de 7.2 en la escala de Richter, el segundo 7.5 con epicentro, el primero en Yaracuy y el segundo en el municipio de Montalbán, que pertenece a Carabobo. A ver, hasta el momento, y para llevar números oficiales dentro de lo que no hay información oficial, pero sí de lo que se puede uno enterar por los medios de Venezuela, tenemos que lamentar 235 víctimas fatales, más de 4.300 heridos y destrucciones muy grandes en lo que tiene que ver con Caracas, las ciudades costeras y la principal ciudad afectada, que es La Guaira, en donde, bueno, muchos argentinos que están en Venezuela también sufrieron daños, desapariciones. Uno de los casos es un futbolista que juega en La Guaira, que vía redes sociales informó que no encontraba a su familia, a sus hijos. Otro jugador, también argentino, que estaba en Venezuela, encontraron bajo los escombros a su esposa, fallecida, y al lado, en sus brazos, a su bebé, llorando, que pudo ser rescatado, pero bueno, una de las noticias que también para quienes estamos acá en Argentina, siendo argentinos, también nos termina impactando. Lo que quiero aclarar, que ya lo hizo por los canales oficiales el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en las últimas horas surgió el rumor de que con todos estos movimientos sísmicos estaba o había una amenaza de tsunami en la zona costera de Venezuela. Automáticamente el ministro salió a desmentir estos rumores, los calificó como malsanos y malintencionados en un clima de caos, miedo, angustia y todo lo que conlleva esta situación que bueno, hoy se está viviendo en Venezuela, y este trabajo contrarreloj también para poder encontrar cuanto antes sobrevivientes. Sabemos que las primeras horas son claves, Ari, en estos casos, en estas situaciones, más allá de el lugar en donde sea, las primeras horas, 48 a más tardar 72, son muy importantes para poder encontrar sobrevivientes. Es así, y quizás con lo que mencionabas de Diosdado en este caso, es algo que quizás se esperaría, ¿no? Una respuesta de su lado, porque siempre la ideal es que pensar que, ¿no? Que todo está bien, que no es para tanto, que todo se puede resolver, y por supuesto que lo material se recupera. Sí, ni hablar. Pero también es una verdad, y hay que decirle, muchas personas perdieron todo lo que tenían en un segundo, y la realidad es que eso también duele. Bueno, hay muchos países que se han solidarizado. Quizá uno de los casos que más llama la atención, no debería, pero sí es algo digno de mencionar, es el caso del gobierno argentino. Sabemos que las relaciones con Venezuela están totalmente destruidas hace mucho por diferencias políticas. Desde Cancillería automáticamente se comunicaron con Venezuela para ofrecer su ayuda, entre otros países que lo hicieron. Uno de los casos... Van a salir 2 aviones. Sí.
2 aviones que recordemos que hoy si vos querés viajar de Argentina a Venezuela no podés de manera directa. Pero en estos casos que pueda suceder una acción de estas, bueno, también para entender que hay cosas que van más allá de lo político, por supuesto, de las ideas, de lo que piensa cada uno, y que en el fondo somos todos personas. Eso es así, y visto desde acá, y quizás lo hablo desde un lado más personal, eso me alivia un poco también, pensar que el venezolano cuando está allá se siente quizás bastante desabrigado por las autoridades del país, y que haya una comunidad internacional que en este momento haya dado la vuelta a pensar en la tragedia que está ocurriendo. Y desde ese lado pensaba mientras conversábamos, sí, que cuando ocurre un desastre natural de este calibre tendemos a creer que la tragedia empieza cuando empieza el sismo, cuando empieza en este caso un terremoto de esta magnitud. Pero la realidad es que no es así, o sea, ya como bien sabemos por años que tenemos en esto, hay crisis desde mucho antes y obviamente todo se juntó y escaló. ¿Y qué sucede cuando un terremoto de este calibre golpea un país que ya estaba en esta situación? De eso quisiera hablar ahora un poco con un periodista que se encuentra en estos momentos en España por la misma razón que yo me encuentro en Argentina. Y nos acompaña José Rafael Gómez, que hoy trabaja como redactor e investigador en el diario Información en Alicante, y como tantos otros, tuvo que emigrar. José, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Adrián, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás en este momento? Empezamos por allí. Bueno, personalmente es complicado, ¿no? Saber de tantas noticias tan devastadoras de un lugar que es mi país, y como todos, pues queremos nuestro país, queremos el lugar de donde venimos, el lugar donde nacemos, pero claro, no poder estar ahí, no poder echar una mano ahí, no poder trabajar ahí, yo que trabajo en el periodismo, no poder informar de lo que pasa ahí, o bueno, no poder hacerlo en lo que es mi ejercicio diario. Yo cada día tengo que ir a la redacción y tratar otros temas, escribir de otras cosas, y es difícil en estos días. Sí, hay que disociar un poco quizás, me pasa un poco eso. Pero, ¿sabes qué? Quería que trajeses un poco a este contexto y explicar quizás a alguien que no conoce pues todo lo que ha pasado, ¿por qué justamente hay tantos problemas de comunicación? ¿Por qué ahora mismo en Venezuela es imposible tener datos oficiales, lo cual parecería insólito? ¿Por qué se bloquea la información? Quizás cómo podrías darle un poco de claridad a esto para quien no conoce nada. Bueno, esta es un poco la carga, ¿no? de todos los venezolanos fuera del país, que las personas se interesan, se preocupan. Yo siempre lo agradezco mucho, ¿no? Porque es un detalle. Pero siempre te preguntan, ¿no? Y de verdad pasa esto. Pero esto de verdad es así. ¿Pero por qué? ¿No? Y es difícil de explicar siempre. Hay una cosa inimaginable para cualquier país normal, y es que en Venezuela no hay un ejercicio del periodismo libre, de la prensa libre, ni hay un aparato mediático funcional pues perfectamente desde hace 13, 10 años. Sí, ¿no? Y bueno, claro, todo eso ha empujado al país a informarse a través de las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que redes sociales, quizá la más informativa de todas, que es el antiguo Twitter, ahora llamado X, pues lleva 2 años bloqueado en el país. Y ha tenido que pasar 2 terremotos consecutivos para que la desbloqueen, ¿no? O sea, la gente lo utilizaba a través de VPNs y buscando formas de saltarse el bloqueo. La gente se informa, pues, como puede, a través de WhatsApp, a través de llamadas de teléfono, a través de la radio, que siempre es el medio más inmediato, el medio que siempre está ahí, pero claro, es que pues en Venezuela perfectamente en los últimos años se han cerrado 300 radios, ¿sí? Y la gente queda desprovista de información. Y yo creo que en circunstancias como estas es en las que se
se pone en evidencia que los periodistas tenemos una tarea muy importante, no solamente como nuestro trabajo, sino con la sociedad. Tal cual. José Agustín Palacios te saluda. Hola, Agustín. Te lo consulto como colega también. ¿Qué es lo que más te duele de toda esta situación? Desde la desinformación, desde de la imposibilidad, mejor dicho, de acceder a datos oficiales, de que haya los números del gobierno que hablen de menos de 200 desaparecidos y que haya páginas como terremoto en Venezuela, que registre más de 57.000. ¿Qué es lo que más te duele como periodista de todo esto y de la desinformación que hay al respecto? Bueno, lo triste de todo esto es que son cifras que más allá del número que le pongamos, tienen dramas humanos detrás, ¿no? Hay personas que tienen efectivamente a familiares desaparecidos, a seres queridos, y el no tener acceso a información fidedigna, pues yo creo que complica todavía más el drama que cada una de esas personas están pasando. Yo hace un par de meses pude entrevistar aquí en España a una periodista venezolana que está exiliada, se llama Rona Rísquez, y ella trabajaba en la fuente de sucesos. En Venezuela hace 15 años se prohibió informar de sucesos, se prohibió publicar fotografías de sucesos, se decía que eran pornográficas, ¿no? Y ella, por ejemplo, junto a otros colegas, empezó a hacer una iniciativa colaborativa para que, bueno, si no hay datos oficiales, cada uno de nosotros, cada vez que cubre un hecho, pues vamos a apuntarlo en una base de datos compartida. Y esas iniciativas son las que todavía en Venezuela hacen que la gente pueda saber, y lo estaréis viendo, a través de webs, donde la gente va apuntando, oye, tengo este familiar que vive en tal ciudad, en tal calle, y no sé nada de él. Sí, Pero al claro, final hemos sido nosotros mismos quienes nos hemos dado la mano, que desde quizás quienes debían de darla y de arroparnos, en ese sentido no ocurrió, pero bueno, también le estamos pidiendo peras al olmo, como bien comentaba antes. Y quizás para ir completando la idea y dejar algún mensaje que para aquellos que estén afuera y adentro, obviamente, pero bueno, dudo muchísimo que puedan estar escuchando este programa en este momento. José, para aquellos que no están ahora mismo y los que estamos lejos, ¿qué mensaje, o sea, qué quisieras pensar que sea lo mejor de tener en mente ahora? bueno, ahora hay que tener en mente, creo yo, en primer lugar, la solidaridad que dentro del mismo país, dentro de la misma Venezuela, muchas personas de a pie, en su moto, en su vehículo, se van desplazando hacia las zonas más afectadas a tratar de brindar su apoyo, pero también fuera de Venezuela, la gran diáspora venezolana en el mundo también, como puede, ¿no? Intenta donar, intenta ayudar. Bueno, que cada quien en sus respectivas comunidades vea cuál es la forma en la que puede ayudar. Por supuesto. Que bueno, es la forma que tenemos, ¿no? Y poco más podemos hacer desde lejos, realmente. Pero también podemos cuidar nuestra propia salud mental desde fuera, ¿no? Hay muchas personas, yo he hablado con muchos venezolanos aquí en Alicante que se están trasnochando, están muy preocupados, están muy afectados, es normal, es natural. Pero bueno, también hay que procurar, consecuencia de la falta de información fidedigna, es que también se difunde mucha información falsa que siembra más alarmismo, que desespera más a la gente, y con razón, porque hay personas que tienen a familiares que todavía no han podido contactarse o que no saben nada de ellos. También hay que tener mucha cautela, ¿no? Tratar de informarse es paradójico, pero las personas que vivimos fuera gozamos de mejor cobertura informativa que personas que viven dentro de Venezuela. Pues aprovechemos eso, aunque sea, ¿no? Aprovechemos eso aunque sea y tratemos de confiar en los medios del mundo que no sé cómo estará haciendo en Argentina, que en España varios medios de los más importantes están teniendo un buen despliegue en Caracas y en La Guaira. Sí, de hecho, en mi caso, yo me enteré de todo por los medios de acá, viendo la tele. Claro. En ese sentido, sí, siento que acá también ha sido un buen trabajo. Bueno, José, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros hoy. Y bueno, te envío un abrazo enorme y a seguir. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo a sus oyentes. Muchas gracias, José. Bueno, chicos,
acá no les voy a mentir que estoy como movilizada. No, es lógico, es lógico. Pero nada, agradezco la escucha, obviamente, el espacio. Y vamos a seguir, porque hay que seguir. Aquí, si estamos aquí es por algo. Pa'lante. Totalmente. Y en ese sentido, me gustaría darte las gracias, Agus. No, gracias a ustedes. Y escuchar quizás algunas consignas, algunos de los... Pero más adelante, quizás me sea mejor escucharlos cuando estemos como más tranquilos con todo. Me gustaría quizás traer en este momento un tema que quizás conozcan, y en este momento me vendría bien para traerme un poco para cambiar el aire. Para cambiar el aire, y también porque es una canción que a mí me llena mucho de esperanza. Para todos los que necesiten escuchar, este es El riesgo del plan de la mariposa. Estudia producción y dirección para radio y televisión en el ISER y encontrá la mejor manera de contar lo que querés contar. Entra en argentina.gov.ar/ISER e informate. Radio ISER 95.5. Bien pública. Noticias en Radio ISER. Hora 8:30 minutos, temperatura 3 grados 9 décimas, humedad 92%, cielo ligeramente nublado. Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias sísmicas de su historia. Los dos terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5 provocaron el colapso de edificios y distintas localidades del centro y norte del país. El balance oficial elevó a 235 la cantidad de fallecidos, mientras más de 4.300 personas resultaron heridas y aproximadamente 40.000 continúan siendo buscadas por equipos de rescate. La Corte Suprema confirmó la cautelar sobre el financiamiento universitario. Esta firme decisión de la Corte obliga al gobierno de Javier Milei a aplicar la ley para las universidades. El máximo tribunal rechazó el recurso del Ejecutivo por falta de sentencia y ratificó la actualización de salarios docentes y no docentes. Colapinto buscará sumar puntos en el Gran Premio de Austria. El piloto argentino afrontará otro fin de semana de Fórmula 1 en Red Bull Ring, en la ciudad de Spielberg, en el estado de Estiria. La actividad en pista comenzará el viernes y se extenderá hasta el domingo, cuando se dispute la prueba principal a 71 vueltas. Hora 8:32 minutos, temperatura 3 grados 9 décimas, humedad 92%, cielo ligeramente nublado. Informaron para Radio ISER Martín Graves y Noelia Mercado. Información del tránsito en Radio ISER. Buenos días, atención automovilistas, demoras en Córdoba y Junín por triple choque entre camión, moto y auto, circular con precaución. Corte total en Avellaneda, en Avenida Irigoyen, a la altura de Estación Costeca y Santillán, por acto conmemorativo a las 10 de la mañana. En cuanto a los ingresos a la capital, acceso por autopista de Letiane, muy cargado hasta altura San Pedrito, autopista La Plata, Buenos Aires, con demoras desde el peaje de Dock Sud hasta Brasil, y General Paz, sentido Río de la Plata, circula lenta entre Alberdi y San Martín. En cuanto a transportes públicos, el tren Belgrano Norte y el tren Sarmiento circulan con demora por inconvenientes técnicos. Estación Tribunales del SUCD se encuentra cerrada por obras y tanto la línea D como la línea B tendrán horario extendido hasta las 2 de la mañana. El resto de trenes, subtes y premetro funcionan con su regularidad habitual. Informó para Radio ISER Luz Nobili. En la última mañana de la semana, te informás con Aires de Finde en Radio ISER. Bien pública.
Hora 8, 33 minutos, la temperatura 7 grados, humedad 61%. Vivimos conectados, pero no todo lo que vemos es cierto. La desinformación circula rápido y puede generar miedo, confusión o daño. Antes de compartir una noticia, verifica la fuente, revisa la fecha y asegúrate de que sea confiable. Consulta sitios oficiales como el gobierno de Argentina y medios reconocidos. Frenar la desinformación también depende de vos. Informarse bien es responsabilidad de todos. En una emergencia, cada segundo cuenta. Saber a quién llamar puede marcar la diferencia. Ante situaciones de peligro o delito, llama al 911. Si necesitas atención médica urgente, comunícate con el 107. Y en cada caso de incendio, llama al 100. Tener estos números presentes y actuar con rapidez puede salvar vidas. La prevención también es estar informados. Hora 8, 35 minutos, y escuchábamos de fondo la cortina de una saga icónica. Meli, ¿puedes recordarnos la consigna? La consigna de hoy es: ¿cuál es tu película favorita del universo Harry Potter? Y vamos a estar escuchando algunos audios que nos mandaron. ¿Podemos escuchar algunos? Hola, soy Guadalupe de Villa del Parque. Mi película favorita de Harry Potter es El prisionero de Azkaban, porque, bueno, es mi libro favorito, es uno de mis libros favoritos. Y además la dirige Alfonso Cuarón y la fotografía es una preciosura. El prisionero de Azkaban, peliculón. Ya te digo de entrada que esa por ahí es mi película favorita también. No sé si tienes alguna tuya. La mía favorita es la clásica, Harry Potter y la piedra filosofal. Ah, bueno, la que comenzó todo. A ver, ¿escuchamos otro? Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra. Bueno, película preferida de Harry Potter, difícil elegir una, pero me voy a quedar con la número 3, El prisionero de Azkaban. Marcó un cambio en la filmación de la saga y el libro también es impecable. Y personaje, mi amado Sirius Black, no debía haber muerto. Era un personaje para seguir explotando porque era muy bueno. Y bueno, el gran Gary Oldman lo supo interpretar de forma impecable. Besos a todos. Sí, Sirius Black, la verdad que nos quedó corto. A mí es un personaje que también me llegó mucho. Tenemos tiempo para escuchar uno más. De todo el universo de Harry Potter, mi favorito definitivamente es El prisionero de Azkaban. Es un libro que te rompe la cabeza al final, te muestra que no siempre las cosas son como son, que a veces la verdad es una fabricación. Gran libro. Es tremendo. El libro, la película, como vemos ya tenemos 3 audios y los tres van con la misma temática. Han coincidido, es que es increíble. Va de viajes en el tiempo, los chicos crecen, ya es otro nivel. Para mí también. Era la única de hecho que tenía en DVD. Imagínate. O sea, yo estaba en loop con esa peli. Pensé que era la única, pero al parecer no. Y como recordamos que este es un programa de actualidad e información, me gustaría empezar a tocar un poco la política nacional. Porque hay novedades en una causa que ya llevamos meses sumergidas, que es el caso del vocero presidencial, Manuel Adorni. Y en ese sentido el Senado intentó avanzar con un pedido de interpelación, pero finalmente la sesión no pudo comenzar por falta de quórum. Mientras tanto hubo movimientos en la causa judicial que lo involucra. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Por qué no se logró sesionar? ¿Qué cambia a partir de ahora, no? Florencia Martín, buen día. ¿En qué instancia está hoy la causa y qué pasaría entonces si no se llega a un acuerdo en el Congreso? Buenos días, Arián. Principalmente, primero, ayer no se dio el quórum en el Senado, principalmente por los senadores de La Libertad Avanza y sorprendentemente por el peronismo, que llegaron al recinto pero no se sentaron para dar el quórum. Están acompañados, Patricia Bullrich llegó y cuando llegó ellos se levantaron los de La Libertad Avanza y junto a su bloque se pusieron a charlar y no se sentaron. Determinaron no sentarse y no dar el quórum porque no llegaron a los 37 legisladores, que es un tercio de los presentes sería en ese momento, para dar el quórum.
además, o sea, antes, lo que pasó es que antes el quórum se daba por la mayoría de los senadores, no era un tercio. Este cambio se logró gracias a Patricia Bullrich y a La Libertad Avanza, que el labor parlamentaria pidió que se diera este cambio y se votó y se logró. Pero, ¿cómo sigue el caso de Manuel Adorni? Ahora se va a... Después de la no sesión, se citó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el 1 de julio a las 3:30 de la tarde, donde se van a tratar 2 proyectos de interpelación al jefe de gabinete, Manuel Adorni, pero también casualmente esta Comisión de Asuntos Constitucionales tiene mayoría de votación de senadores de La Libertad Avanza y de aliados a este partido. Ok, entonces el próximo miércoles vamos a saber cómo desemboca todo esto. El próximo miércoles sabremos cómo avanza y se logra interpelar al jefe de gabinete. Perfecto. Pero igualmente, en el caso judicial que está teniendo Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, el fiscal Policita ordenó nuevas medidas. Ok. Indicó a los procuradores que están investigando las cuentas del funcionario que vuelvan a revisar y además que revisen las cuentas de su mujer desde el 14 de diciembre de 2023, que es cuando asume el gobierno, hasta la actualidad. Y además pidió informes al Country Indio Qua, donde es que tiene la casa Manuel Adorni, sí, a Arca y a 2 plataformas vinculadas a criptomonedas. Y además, según Comodoro Pi, todavía no hay una fecha límite para esta investigación. Se espera que se termine antes de la feria invernal de judicial, que es el 20 de julio, pero que si estos números no cuadran, dicen Comodoro Pi, la Fiscalía va a pedir intimar al jefe de gabinete para que justifique su patrimonio. Tocará entonces esperar en ese sentido a ver si por fin es la última vez que se le revisan las cuentas a Manuel Adorni. Sí. Vamos a estar al tanto en ese sentido. Muchísimas gracias, Flor. A vos. Y continuando en el Congreso, porque también, más allá del intento fallido de interpelarlo a Manuel Adorni, la jornada también dejó una buena noticia para el oficialismo. Mientras en una sesión no se logró avanzar por falta de quórum y desde otro lugar quizás, hay acuerdos, litigios vinculados a la deuda. Desde esto del acuerdo con la deuda hasta la media sanción del llamado Super Rigi, orientado a atraer grandes inversiones tecnológicas, por lo que entiendo, ¿no? Guadalupe Pérez, buen día. ¿Qué implica esta aprobación? Buen día, Ari. Buen día, Meli. Bueno, Buen día. el Congreso no para de trabajar y hacer sus cosas. Con Adorni no se logró, pero sí con este proyecto. Estamos hablando del Super Rigi, que básicamente es un régimen que impulsa el gobierno para atraer inversiones multimillonarias en sectores tecnológicos, pero también industrias cercanas a Argentina. El proyecto obtuvo media sanción en diputados. No quiere decir que el proyecto ya sea vigente, porque primero se tiene que derogar y aceptar por el Poder Ejecutivo, pero falta la media sanción de senadores, que es una parte también importante. Para entender mejor de qué trata el Super Rigi, tenemos que hablar del Rigi. ¿Qué es el Rigi? El Rigi quiere decir el régimen de incentivo para grandes inversiones, que se aprobó en 2024 dentro de la famosa, ¿se acuerdan? La ley de bases, que generó suspensiones, que generó su repudio y también su expresión en redes sociales por diferentes partidos. Sí. Bueno, dentro de ese paquete entra el Rigi, pero que lo que logra quizás es apuntar exclusivamente a las nuevas industrias del Super Rigi. El Rigi, en cambio, va por quizás lo menor en Argentina, como que va a ir de a poquito entrando, pero el Super Rigi es más que nada apuntar a las nuevas industrias, como dijimos antes, o industrias del futuro, es decir, las actividades que tienen poco desarrollo en Argentina. Es decir, que la diferencia, para entender, entre el anterior y el nuevo es que son industrias nuevas. Son industrias nuevas, pero que en este gobierno lo que apunta más que nada es en las nuevas tecnologías. Y estamos hablando también de la famosa inteligencia artificial, claramente, que es muy usada en este gobierno, pero también muy proclamada para diferentes proyectos y busca que se integren todos los trabajos que se realicen. No solamente tenemos la famosa IA, sino también la fabricación de baterías, los paneles solares, las turbinas eólicas, como vemos, todo lo que es relación a la tecnología. Claro. El objetivo principal
que logra Argentina o que quiere buscar a partir de ahora es que se deje de exportar materias primas y pueda empezar a desarrollar cadenas con un valor más complejo. Y para entenderlo un poco mejor, les traje 3 diferencias principales entre el super rigi y el rigi, porque quizás es complicado entenderlo. El concepto para el que está escuchando dice, ¿qué es rigi? Pero aparte, pues ya tenemos, el rigi y super rigi tiene las 2 diferencias, pero tampoco son tan distintas porque vienen de del mismo hilo conductor. Claro. Así que lo vamos a entender de 3 formas distintas. Primero, en el sector de aplicación. ¿Qué busca el RIGI, el que ya conocemos de la ley de bases? Se dirige, como dijimos, a sectores tradicionales como minería, petróleo, gas, energía, infraestructura, un poco lo que charlábamos antes. El super RIGI son las nuevas actividades económicas. No va a lo que ya conocemos o a lo que ya introducimos, sino que busca implementarse en nuevos avances. Después tenemos el monto mínimo de inversión, porque las empresas, como saben, para poder invertir en algo tienen que tener un monto, y el RIGI... Un monto mínimo. Un monto mínimo. Y el RIGI va entre los 200 y 600 millones de dólares, claramente, en el sector. Y en cambio el super RIGI, el monto que uno tiene que poner es de 1.000 millones por proyecto. Así que ya tenemos acá una diferencia grande de valor. Sí. Ya cuando hay números presentes en la cuestión, uno tiene que prestar más atención. Totalmente. Y por último, el requisito de ejecución. Tenemos aplicación, la inversión, bueno, ahora lo tenemos que ejecutar de alguna forma. El RIGI exige pisos de inversión inicial. Vos ya tenés un piso para poder invertir en lo que quieras, en este caso en el petróleo, en la minería. Bueno, ya cuando tenés el mínimo puedes ir avanzando en otras áreas. En otras escalas, claro. Exacto. Y en cambio, el super RIGI demanda que tiene que estar el 20% del monto. No podéis empezar con algo inicial. Acá tiene que haber ya un poquito más de producción para poder seguir invirtiendo. Claramente esto se discutió en la Cámara de Diputados y generó cierto malestar de parte de la oposición. Vamos a escuchar en este momento un audio de Juan Grabois que dio su opinión del tema acerca también de la industria nacional. No va a traer mejores jubilaciones, no va a traer cultura, viene a extraer en función de objetivos perversos los recursos de nuestra patria, los científicos de nuestra patria. ¿Va a hacer feliz a nuestro pueblo? No lo va a hacer feliz. Hay que ponerle un límite a estas nuevas industrias, hay que regular estas nuevas industrias, no hay que ser regalón de nuestra soberanía con estas nuevas industrias. No se puede medir todo. Fue conciso, fue directo con la opinión, porque aparte fue uno de los que más repudio tuvo en redes sociales ese clip. Vos nos entrabas a TikTok o a Instagram y era lo primero que te encontrabas cuando buscabas un poquito de esta ley. Claro, entonces es que fue bien sin filtro lo que me percató. Y fue directo. Él fue a defender su industria, él sentía que estaban ya abacatando todo lo que ya estaba pasando con Argentina. Claro. Pero bueno, recordamos que falta la media sanción en senadores y ver si se puede aprobar la ley o no. Si en efecto va para adelante o no, tal cual. Estaremos entonces bien al tanto si se lleva en efecto o no. Muchísimas gracias, Guada. Hora 8, 47 minutos, la temperatura 9 grados 1/10, humedad 81%. Y continuando porque quedé con ganas de escuchar algunas más. La consigna de nuestros oyentes, que ¿me la recordarías, Meli? Sí, claro, cómo no. La consigna de hoy es: ¿cuál de tu peli es la favorita del universo Harry Potter? ¿Vamos a escuchar algunos audios? Me gustaría. Mi película favorita de Harry Potter es la 1 y mi escena favorita es la del tren en la que Hermione, mi personaje favorito, le dice a Ron que tiene tierra en la nariz y le arregla los anteojos a Harry. Ah, esa escena a mí me encanta también. Es como el comienzo de esa cuestión tierna entre los dos, pero son muy niños. No sé si te recuerdas de esa, que es la primera. La primera, sí. La primera para mí tiene sus chispitas, se los ve a todos muy chiquitos, empezando en su nuevo mundo mágico, muy lindo. Y tiene su magia por la estética también, o sea, la película está grabada, de hecho, a partir de la tercera, que es como que todo se vuelve más oscuro. La primera es un cuento de hadas literal en ese sentido, es cálida. Tú la ves y te da ganas de acostarte ahí con una mantita, tomarte chocolate caliente. Es muy navideña. Sí, sí. Me encanta. Vamos a escuchar otro.
Hola, ¿cómo están chicos de Aires de Finde? Mi nombre es Bianca, los escucho desde Munro y mi película favorita de Harry Potter, me gustan todas, pero sin duda la primera y la escena donde Hagrid lleva a Harry a comprar todas las cosas, donde encuentran a la lechuza, la escena de la varita, bueno, donde están en el callejón ese de las tiendas, sin duda esa es mi escena favorita de la película número 1. Y encontré el mundo por mi hermano. Mi hermano era muy fanático cuando éramos chiquitos y de tanto mirarla con él, me hice fanática yo también. Bueno, un saludo y me encanta el programa. Muchísimas gracias. Y sí, es que también el universo de Harry Potter une familias, une amigos. No sé qué tan estés en ese sentido con la fanaticada de Harry Potter. Y te voy a ser sincera, tan fanática que me tatúo Harry Potter, no, tampoco ese nivel, pero... No, yo tampoco, pero digo, es fuerte, o sea, el fandom es pesado. Aguerrido. No, pero es bueno, a mí me encanta. Lo que sea tener pasión por algo, a mí eso me fascina. Y en la primera sí. La primera es muy linda, empieza toda la magia, como te comentaba. No, y es el inicio de todo el universo, o sea, se presentan los personajes, cómo funciona todo, los primeros hechizos. Para mí es clave esa película y veo que está bastante peleada entonces la primera y la tercera ahora. Sí. Ya no es tanto una sola película. ¿Escuchamos uno más? La mejor de todas es La Orden del Fénix. Los pibes organizándose para tomar Hogwarts y combatir toda la represión de Dolores Umbridge me parece absolutamente inspirador y más en estas épocas tan oscuras que estamos viviendo, pero de todos modos de La Piedra Filosofal hay una escena que viene al caso dado el aniversario de su publicación y es cuando Hagrid le regala el pastel a Harry y lo lee y dice ¡Feliz cumpleaños, Harry! Así que bueno, gracias chicos por el programa, está espectacular, besos desde Flores. Un saludo por Flores y... Ay, qué risa este audio. Pero es verdad, esta película inició todo y... No sé, me da curiosidad pensar si todos tenemos esta cuestión de que Harry Potter tiene analogía mucho con el mundo real. Para mí sí. O sea, es una película de ciencia ficción, fantasía, obviamente. Pero hay muchas cuestiones que podríamos extrapolar a la vida. Que podríamos, sí. ¿Quién no imaginó de chiquito poder pasar las paredes? No, eso desde ya. Pero esta cuestión de mentores, de fuerzas oscuras, de fuerzas de luz, como que el mundo ahorita también está bien picado en ese sentido. Vamos a oír uno más. Buenas. Espero que estén muy bien, muchachos. Les mando un saludo. Mi nombre es Diego. Los escucho de Cava, de Capital, Buenos Aires. Mi película favorita es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Básicamente por los viajes en el tiempo, se vuelve un poco más oscura la saga a partir de esa película y creo que es por ahí, literalmente, que me gusta mucho. Coincido completamente. El prisionero de Azkaban es la 1, chicos. Nada, yo ya me elegí mi bando, ya no hay nada que hacer. Pero ahora nos vamos a meter en deportes y lamentablemente hay que cambiar el tono un poco porque la jornada comenzó con una noticia que golpeó bastante fuerte al vóley femenino, al vóley argentino. Murió Daniel Castellani, una figura fundamental del deporte, entiendo, un jugador, un entrenador y uno de los grandes referentes de esta disciplina. Julieta Pinardi, buenos días. Buen día, Ari, buen día, Meli. Sí, murió una de las figuras más importantes de la historia del vóley nacional, Daniel Castellani, falleció a los 63 años después de atravesar una larga enfermedad, estuvo luchando contra el cáncer durante varios años. Como jugador fue parte de la generación histórica que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, uno de los mayores hitos del deporte argentino en la disciplina. Luego de su retiro pasó a ser director técnico, donde tuvo una trayectoria extensa y de alto nivel en clubes y selecciones de distintos países, y en Argentina estuvo vinculado a desarrollos de proyectos claves y en el plano internacional dirigió equipos en las ligas de Europa y Sudamérica. Estuvo entrenando a las Panteras también, donde impulsó un proceso de crecimiento y resultados muy importantes para el equipo.
Una lástima realmente, porque se ve que no solamente tuvo un impacto a nivel nacional, sino internacional en el voleibol, que es un deporte que requiere de mucha disciplina. Sí, con su muerte el voleibol argentino pierde uno de sus nombres más importantes. Pero además, entiendo que estamos todos con una expectativa por el sábado, ¿no? Y bueno, la selección vuelve a jugar, esta vez con Jordania, y Juli, quiero que me cuentes un poco qué está ocurriendo, qué piensa Scaloni en este sentido, cómo se administra el momento previo para este encuentro. Bueno, Argentina ya está clasificada para los 16avos de final del Mundial 2026 como líder de su grupo. Con 2 victorias en las 2 primeras fechas, la selección no solo aseguró su lugar en la siguiente fase, sino que también una posición privilegiada en el cuadro de la eliminación directa. El próximo partido, que es mañana a las 11 de la noche ante Jordania, llega en un contexto distinto, ya que no define la clasificación, pero sí sirve para ordenar el equipo y tomar decisiones pensando en lo que se viene. Por supuesto, ¿no? Y llegar a la siguiente fase quizás desde un lugar de absoluta seguridad, porque los partidos anteriores fueron tremendos. Estuvieron muy justos. El lunes creo que sufrimos todos, en el primer tiempo sobre todo. Sí. Fue durísimo. Ahora Scaloni evalúa una rotación de nombres con la intención de cuidar a algunos jugadores que están ahí en veremos. Montiel estuvo lesionado. Claro, veremos en tema de lesiones. Veremos en tema de lesiones, sí. Lo ideal sería cuidar a los jugadores, probar diferentes variantes y evitar sobrecargas físicas en una etapa donde el torneo empieza a volverse mucho más exigente. Si hay una posible rotación inicial para la selección argentina, que todavía no está confirmada, pero son los rumores, a la mayoría le gustaría ver al Colo Barco jugar de 8 de interior por derecha, o al Flaco López de delantero, que puede sumar minutos que todavía no lo hizo en la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que Jordania, además de ser un rival que no modifica las posiciones con respecto a la clasificación del equipo, es el más accesible de esta fase de grupos, dando la libertad y posibilidad de probar distintos jugadores. Estaría bueno que pueda hacer esa rotación, Scaloni. Por supuesto, y quizás este es el momento también para probar qué tal esa nueva agrupación. Y en paralelo entiendo también, para finalizar, que hay se espera, ¿no?, alguna novedad con respecto al Mundial del 2030. Sí, se está proyectando ya las obras de ampliación y modernización del Estadio Monumental de River, que podría llegar a ser la casa del próximo Mundial 2030. Así que no solamente están enfocados en este Mundial, sino que ya están con expectativas del próximo. Una locura total. Terrible. Estamos un paso adelante. Muchísimas gracias, Juli. Y Meli, te quiero preguntar, un día como hoy, 26 de junio, ¿qué más pasó? Hoy, por ejemplo, es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Establecido por la ONU en 1987, Resolución 42112, para fortalecer la cooperación internacional hacia una sociedad libre de drogas. Debemos visibilizar el impacto negativo de las drogas en la salud, en la sociedad, combatir el narcotráfico mediante la colaboración internacional, por supuesto, impulsar políticas de asistencia integral. Y acá en Argentina, la CEDRONAR coordina acciones de prevención y tratamiento, sumando campañas de sensibilización en todo el país. Claro, es que es un tema que sí o sí hay que estar desde muy chicos, para mí, informando de plano, porque no es un tema que para mí la gente tiene que estar ajena, porque muchos dicen, bueno, mejor no estarlo comentando tanto, todo lo que sea medio negativo al exceso, mejor vamos a dejarlo para la gente que tiene esos problemas, pero en realidad hay que visibilizarlo. Hay que visibilizarlo. Y concienciarlo, porque es delicado. Hay que hablar en las escuelas, no hay que dejarlo pasar de largo. Si ves a alguien que está en una situación grave, acompañarla, ayudarla, no dejarla de lado. Y obviamente tener a mano siempre los contactos de atención. ¿Qué otra efeméride hay? Nace Juana Manso de Norá, educadora feminista y periodista argentina, en el 1819. También, en 1821, nace Bartolomé Mitre, militar, historiador, periodista y arqueólogo argentino. Por supuesto, 26 de junio, natalicio de Mitre, y sí. Y en respecto a la ONU, entiendo que también hay otra, si la memoria no me falla, entiendo que hoy también es el apoyo por las víctimas de la tortura, 26 de junio.
Sí, hoy también se conmemora ese día, que también estaba la ONU buscando y ayudando el proclamado para erradicar la tortura y asegurar la efectiva aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Y sí, este día para mí es fundamental. Pero vamos a volver un poco a la consigna porque yo quedé un poquito con ganas de escuchar alguno que otro más. La consigna para recordar es: ¿cuál es tu película favorita del universo Harry Potter y por qué? Escuchemos algunos audios. Hola, por aquí Carlos desde Villa Crespo, y mi película favorita de toda la saga es la tercera entrega, que sería El prisionero de Azkaban, porque es la más fiel al libro y la verdad que es una de mis favoritas sin duda alguna. Así que nada, buen programa muchachos, saludos. Ay, me encantó la energía de Carlos. Total. El prisionero de Azkaban nuevamente llega a subirse en el podio. Está peleado, No sé si tanto ya. Pero hay varios que dijeron Azkaban, la de Fénix. Bueno, sí, la del Fénix y la quinta fue una persona que tiene todos sus motivos y me gustó también. Pero hasta ahora está bastante claro. En la última mañana de la semana, te informás con Aires de Finde, en Radio ISER. Bien pública. Noticias en Radio ISER. Hora 9 en todo el país, temperatura 3 grados 7 décimas, humedad 94%, cielo algo nublado. Detuvieron a la pareja del principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. María Elena Palmero fue arrestada en Córdoba e imputada por encubrimiento agravado en el marco de la investigación por el crimen de la joven de 14 años. La fiscalía sospecha que colaboró en maniobras destinadas a ocultar el homicidio, aunque por el momento no se le atribuye participación directa. La ONU volvió a reclamar al Reino Unido que negocie la soberanía de las Islas Malvinas. El Comité de Descolonización aprobó una resolución que insta a retomar el diálogo diplomático entre ambos países para resolver la disputa territorial. Durante la sesión en Nueva York, la delegación argentina denunció la presencia militar británica en el Atlántico Sur y la explotación de recursos naturales mediante licencias consideradas ilegales. Falleció Daniel Castellani, una de las leyendas del vóley argentino. El exjugador y entrenador falleció a los 65 años tras afrontar una larga enfermedad, según confirmó la Federación de Voleibol Argentino. Fue protagonista de los mayores logros del vóley nacional como capitán de la selección, el bronce en el Mundial de 1982 y la medalla olímpica en Seúl en el año 1988. Hora 9, 1 minuto, temperatura 3 grados 7 décimas, humedad 94%, cielo algo nublado. Informaron para Radio ISER Martín Graves y Noelia Mercado. Información del tránsito en Radio ISER. Sigue la congestión en Avenida Córdoba, altura Junín por choque triple, y en General Paz, altura Super y Mano Río de la Plata, hay un corte de carriles pesados por un camión que perdió la carga. Muy lenta la circulación también en autopista Perito Moreno y 25 de Mayo, mano al centro, desde Avenida Rivadavia hasta altura Varela. Evitar el tránsito por Puente Pueyrredón y zona de Estación Costequi, Santillán y Avellaneda, que se encuentra la avenida Irigoyen cortada por acto conmemorativo que va a suceder a las 10 de la mañana. Continúan con demoras y cancelaciones los trenes Belgrano Norte y Sarmiento y la estación Tribunales del Subte D cerrada por obras. El resto de los trenes Subte y Premetro a horario. Informó para Radio ISER Luz Nobili. Radio ISER 95.5. Bien pública. ¿Querés ser locutor, Productor y director. guionista ¿U operador de radio, de TV o de planta transmisora? ¿Querés especializarte en doblaje y actuación de voz? ¿Sos comunicador y querés especializarte en comunicación convergente? Vení a inscribirte al ISER. Educación pública. Gratuita. Y de calidad. Radio ISER 95.5. Bien pública. La producción de cualquier contenido audiovisual requiere una base firme, la cual se sustenta en la habilidad para narrar historias. Estudia la carrera de guionista de radio y televisión en el ISER y desarrolla tu potencial creativo. Entra en argentina.gov.ar/ISER e informate. Radio ISER 95.5. Bien pública.
Radio Iser en Twitch. Búscalo como Iser_digital. Nueve, 4 minutos de la mañana. Escuchábamos en su cumpleaños a Ariana Grande con Just M. Y por supuesto que es una cantante que para todos nos ha tocado desde un lugar o de otro, ícono del pop. Ari, hoy es su cumpleaños y bueno, particularmente es una de mis cantantes favoritas y me puso muy feliz escucharla el día de hoy. No, total. Hora 9, 5 minutos, temperatura 9 grados, 1/10, humedad 81%. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y seguimos, esta vez con educación, Meli, porque hay una campaña nacional que, mira, busca poner sobre la mesa el foco de un dato bastante preocupante. Según estudios regionales, casi 1 de cada 2 niños no entienden lo que lee. Es preocupante, muy preocupante. Es preocupante. Y organizaciones de la sociedad civil lanzaron una iniciativa para visibilizar justamente esta situación y exigir políticas obviamente urgentes para alfabetizar. ¿Cómo se explicaría este fenómeno, no? ¿Y qué soluciones se podrían plantear? Nos vamos directo al móvil con Camila Riz. Buen día. Buenos días, Arián. Y es en base a esta estadística tan preocupante que estuvimos hablando con Silvia Rebechi, bibliotecaria de la escuela primaria número 1 de Ituzaingó, para preguntarle si los chicos llegan con menos herramientas a diferencia de algunos años atrás, o si es el entorno el que tiene demasiadas distracciones. Más que herramientas, yo veo un cambio de hábitos. El entorno digital ofrece estímulos tan rápidos que cuando un chico se sienta frente a un texto plano que exige interpretar y concentrarse, se dispersa. Las herramientas están, pero necesita más entrenamiento y paciencia para poder activarlas. Y en ese sentido, la biblioteca es el espacio clave para darles ese tiempo. Además de conversar sobre el posible origen de esta problemática, le pedimos a Silvia un consejo para las familias, justamente para que ayuden a fortalecer esa comprensión desde el hogar. Compartan 5 minutos de lectura diaria, pero conversada. Cuando un chico no entiende, muchas veces es porque lee apurado. El consejo es frenar y traducir juntos con palabras cotidianas. Y lo más importante, que los vean leer a ustedes en casa. El ejemplo y el acompañamiento son las 2 herramientas para ganarle a la frustración. Esto era lo que nos decía
habla Silvia Rebechi desde la biblioteca de la escuela primaria número 1 de Ituzaingó, un espacio que, lejos de estar vacío, sigue siendo fundamental para el aprendizaje de los niños. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Cami, por esta información y esta problemática que obviamente vuelvo a poner en centro el desafío de una generación que está abarrotada con las redes sociales y con las pantallas. No perdamos el sentarnos, leer, algo tan lindo. Y despegarnos compartir. un poco, claro, y despegarnos de la tecnología que en cierto tiempo nos está como sobrepasando, siento yo. Ahora retomando un poco el impacto que tuvo, pues, lo que conversamos al comienzo del programa con todo lo acontecido en Venezuela. También hubo una fuerte repercusión en redes sociales por parte de bastantes artistas, influencers, personas que obviamente se sienten trastocadas por esto también, y figuras públicas con gran alcance tuvieron su momento de comentario. Lo vamos a repasar con Bautista Sebastián. Buen día. Buen día, Ari. Buen día, Meli. Así como vos decís, varias personas reconocidas en el ambiente publicaron distintas fotos de los derrumbes, de heridos, de distintas personas que fueron heridas por los derrumbes. Una de las primeras que subió algo a sus redes sociales fue la reconocida actriz Catherine Fulop, que puso a disposición de forma completa sus redes sociales para cualquier emergencia, para reconocer algún herido, algún muerto. Otro que se expresó también fue el cantante Carlos Baute, que actualmente se encuentra en Argentina trabajando para un programa de televisión, que a su vez también dijo: mis redes sociales están para lo que sea, para publicar alguna emergencia, alguna desaparición, alguna muerte. Distintas personas, sobre todo de Venezuela principalmente, obviamente, nadie se olvida de sus raíces. No, por supuesto. Pero varias personas reconocidas publicaron historias haciendo mención a todo lo que ocurrió en Venezuela. Otro cantante también que se solidarizó con la causa fue Danny Ocean, que habilitó los comentarios para todas las personas del mundo para que también encuentren a los desaparecidos. Reportar desaparecidos, heridos, muertes, que a su vez compartió la publicación con la reconocida cantante argentina Tini, esto es él, sí, lo que vi. Tiene mucho fanatismo allá en Venezuela, y con la influencer Lele Pons. De todo el mundo subieron historias dando mención a todo lo ocurrido en el país latinoamericano, streamers como Ibai, cantantes, los mencionados, influencers, de todo el tipo del mundo. Y es que claramente nos trastocó a todos, más allá de ser venezolanos o no. Siento que una tragedia así, por humanidad, por planeta, te toca de alguna manera. Y aparte de Tini, me da curiosidad, ¿hubo alguna otra persona? Porque no estuve quizás tan... He tratado de estar un poco desconectada de alguna forma, porque si no te saturas de la pierdo. información. Pero ¿habrá algún otro artista argentino que quizás se pronunció? Si no me equivoco, la cantante Nicki Nicole y la Joaquí también publicaron historias mandando fuerzas y apoyo para todas las personas que están atravesando este momento, porque la realidad es que no se lo desea a nadie. Por supuesto que no. De hecho, quisiera recordar que hay centros de acopio también en este momento, casi por todos los barrios de Buenos Aires, que hay venezolanos por doquier, para enviar insumos, comida y todo lo que haga falta en este momento. Donaciones también, están las líneas abiertas. Nada, en lo que podamos ayudar. Un pequeño granito es clave e importante para Venezuela. Es así, es así. Bueno, muchísimas gracias, Bautista. Muchísimas gracias, Ari. Muchas gracias. Y en ese sentido, Meli, bueno, no sé si tanto en ese sentido, pero en el sentido artístico, vamos a ir por ese lado. ¿Tú te acuerdas que estábamos en un casting, no? Que teníamos un casting en el programa para poder ingresar a una persona más y nos quedaba un candidato. ¿Quedaba un candidato? Sí, sí, Vamos y a está ingresando en conocerlo. este momento y mira, se está haciendo notar. ¡Ey, cómo baja! ¡Fua! Ah, bueno, con todo entramos. Se vino con todo. Ya, llegado al estudio, ya. ¿Cómo baja? ¿Todo bien? Wow, todo ¿Cómo excelente. te llamas? Ajá. Me llamo Goose Trip, la S, un signo de pesos, porque a mí me sobra el billete. Goose Trip. Goose Trip, porque yo me llamo Goose y te llevo en un trip, ho. Ah, bueno, me encanta. Wow, estás muy arriba. Sí, ¿cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Ariam. ¿Ariam? ¿Y tú? Melina. Nah. ¿Quieres improvisar? Ari A.M. y Melin Eyes. Yeah, en el estudio. La vamos a bailar por casi un G. Yeah, ya tú sabes, bro. ¿Pero de dónde viene? ¿De dónde eres? ¿Yo? Sí. Nah, yo soy de la música. Pero de Vine qué para país. perfecto.
¿País? Sí. Nah, yo no veo país, yo solo veo música, yo solo veo sonido. Yo solo veo improvisación. Oh my god. ¿Y por qué quisieras estar acá? Porque te veo ya súper para estar en un escenario. Nah, porque yo quiero un programa de música. Yo quiero va. música, yo quiero sonido, yo quiero placer. Qué bueno, eso siempre tiene que estar. El placer es algo que nos tiene que atravesar siempre. Sí, siempre, la música es un placer. No, desde ya. Pero no había quedado como requisito especial que tiene que hablar rioplatense, me parece, ¿no? Estamos medio jugados. Sí, acá. aunque bueno, yo justamente... Yo puedo hablar lo que tú quieras, Joe. Yo puedo hablar lo que tú quieras, Joe, realmente. Me interesa encanta. mucho estar aquí. A ver, hazte una impro. No sé, no me viene la música. Espera. ¿Estás bien? Ahora, vamos. ¿Estás bien? Mira, si no estás bien no pasa nada. Podemos pasar más tarde. No hay ningún tipo de... ¿Qué pasó? No sé, pregunto yo, ¿qué te pasó? Me ¿Estás fui bien? en un viaje de la música. Mucho trip. Mucho trip. No pasa nada. Bueno, si quieres contarnos un poquito más de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Desde cuándo comenzaste en la música? La música, desde que nací, Joe. Realmente desde que nací la llevo en la sangre. Mi madre parió y ya nací con un micrófono, unos auriculares y el boom bap en la mano. Me encanta. Desde chiquito. Sí, desde chiquito ya me inculcaron, Joe. Tuviste la música, la cultura del under, sobre todo. Tienes como un tono hasta mexicano. No, Es una mezcla de todos los países latinos, me parece. Pasa que al consumir demasiada música se me pegan, Claro, se pega todo. estás en contacto con todo. Dios mío, pero Yes. bueno, dicen que si eres de todos lados, no sé si eres de alguno. Al final. Nah, yo soy de todos. Todos son bienvenidos. Las amplias giras que yo hago por todo el mundo, Joe, realmente son muy interesantes y todo el mundo me da la bienvenida a su país. Mira, qué loco. No te conocía. ¿No? Giras mundiales y no Sí, te tenía. tirás tus redes sociales para poder seguirte, escucharte. Gus-tu baby. Muy largo ese. No, muy largo no. Es el sentido que uno le quiere dar porque al fin y al cabo es su identidad y eso es lo que importa. Y mi identidad es ser Gus y llevarte en un trip. Por ahí te quería preguntar entonces, que con tu identidad, que veo que es bien marcada, ¿qué le traerías al programa para darle un aire nuevo? Primero y principal, muchos fanáticos del under. ¿Ustedes se piensan que el under somos 3, 4 gatos locos? No, para nada. Somos 5. Somos Y esos 5 gatos fans van a estar escuchando el programa, más todos los que vengan. ¡Boom, bam! Por supuesto. ¿Y tú con las giras y eso podrías compaginar la radio? Sí. Tenemos un camión preparado exactamente de música y de radio. Es un camión gigante. Me lo compró mi mami. Ah, muy bien. Muy bien, interesante. Bueno, estamos al pendiente para ver qué música. ¿Tienes alguna así que estás girando ahora para conocer cómo... ¿O quieres cantarte algo? Cantar no, la música me dijo que no. Yo estoy conectado con la música. ¿Quién te dijo que no? La música. La música, te bajó y te dijo que ahora no. Sí. Medio raro, ¿no? Como que se la da de artista, pero no quiere cantar, no quiere tirar unos... Bueno, tiene pena porque la radio sé que intimida, no es lo mismo que el escenario. Sí, Joe, sí. Es otra cosa, pero hay que superar eso para poder estar allí, ¿eh? Si no, no puedes estar en el programa. No. Bueno, pero llámenme. Claro, pero tienes que animarte, tienes que tener... Danos una demostración de tu talento. Vamos a bailar por casi un qué. Llevemos que le espera, me espera el beep. Ok, bueno. Bien. Bueno, ¿quién diría? Hay posibilidades. Novedoso. ¿Pero mira. quedo o no quedo? Vamos. Mira, lo vamos a analizar y te llamamos. Bueno. ¿Sí? ¿Te parece? ¡Boom, bap! Muchísimas gracias. Qué tremendo artista. La verdad me voy a poner a escucharlo en Spotify. No, la verdad dejó medio el ambiente... Vibrando. Se siente su ritmo caribeño, como quien diría, ¿no? No sé era si- una mezcla de no sé todo si caribeño, igual. yo no sé de dónde era y no nos quiso decir una incógnita. Era medio místico. Muy grande. Pero bueno, vamos a retomar algunos de los últimos audios de nuestros oyentes para ver cómo viven el universo de Harry Potter. Olis, ¿cómo va? Bueno, con respecto a la consigna sobre la mejor película de Harry Potter, es sin duda alguna la tercera. Primero que nada, es la más fiel al libro, sabiendo que es un libro bastante complicado de hacer película con todos los viajes en el tiempo. Pero Alfonso Cuarón hizo una joya. Escena favorita debe ser cuando usan el giratiempo, cuando muestran el giratiempo por primera vez, y ahí vas viendo cómo cada parte de todo lo que pasó en la primera mitad de la película encaja perfecto
con la segunda parte para dar el final. Así que nada. Qué espectacular. Al final esa película, mira, sabes que cuando llegue después del programa me la voy a volver a ver. Ya está, ya lo decidí. Puede ser este finde, vamos a empezar a ver todas las pelis. Hacemos porque un maratón. con las recomendaciones que nos dieron Sí. y ver en más detalle las pelis, porque viste que a veces al verlas tantas veces pasa de largo, pero tienen sus cositas. Sí. Pero lastimosamente hasta acá llegamos en el programa de hoy. Y nos reencontraremos como siempre la próxima semana con muchísima más información. Agradecemos a todos los que estuvieron tanto de este lado como del otro. En técnica, Matías Tute Servidio. En operación de Twitch, Lautaro Pedernera. En coordinación del aire, Martina Ruiz. Y por supuesto nuestros profesores Julito Rodríguez y Pato Lago. Muchísimas gracias por siempre estar allí. Nos despedimos con un tema de una banda venezolana, de hecho, que lamentablemente perdió la vida en el terremoto. Estaban ensayando en La Guaira y cuando el edificio colapsó no pudieron salir en ese momento. Pero obviamente nos dejaron su música como legado. Esto es ¿Dónde están? De Van der Dis. Gracias por la escucha. Arián Bliendo quien les habla, Medina Yapura en la mesa y nos encontramos el próximo viernes en Aires de Finde por ISER, Radio ISER 95.5, bien público. Ok. Se les acabó el tiempo, siente la presión cuando llego. Si voy a tu campo te gano en tu propio juego. Quítate tu ego y vete pa' tu asiento. Tú vienes por fama, yo por el movimiento. No pierdo tiempo viendo quién es el mejor. Si todos son la copia de otro clon. Con marketing barato te venden una canción, porque por sí sola nunca llamaría la atención. Estudia Operación de Estudios de Radio en el ISER y desarrolla tu creatividad y habilidades técnicas en este apasionante campo. Entra en argentina.gov.ar/ISER e informate. Radio ISER 95.5. Bien pública. Noticias en Radio ISER. Este es el panorama de noticias. Una pelea entre vecinos de San Fernando terminó con un chico baleado en el cráneo. Se cumplen 24 años de la masacre de Avellaneda. Ecuador dio el batacazo ante Alemania y avanzó a los 16avos de la Copa del Mundo. Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias sísmicas de su historia. La Corte Suprema confirmó la cautelar sobre el financiamiento universitario. Colapinto buscará sumar puntos en el Gran Premio de Austria. Detuvieron a la pareja del principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. La ONU volvió a reclamar al Reino Unido que negocie la soberanía de las Islas Malvinas. Falleció Daniel Castellani, una de las leyendas del vóley argentino. Una pelea entre vecinos en San Fernando terminó con un chico baleado en el cráneo. El episodio ocurrió en el barrio Aviación, cuando 4 sospechosos intentaron irrumpir a tiros en la casa de un hombre de 55 años. Un adolescente de 13 años recibió el disparo que le fracturó el hueso, afortunadamente no comprometió al cerebro. Según las primeras versiones, todo comenzó con una disputa sobre la propiedad de la vivienda. La policía bonaerense detuvo a los sospechosos y la justicia investiga el hecho como tentativa de homicidio. Se cumplen 24 años de la masacre de Avellaneda. Hoy, 26 de junio, se realizará un acto conmemorativo en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, militantes que fueron asesinados por la policía durante una represión. La jornada conmemorativa reunirá organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, desde donde se movilizarán hacia el Puente Pueyrredón. El acto central está previsto para las 10 de la mañana, donde se recordará a las víctimas y se renovará el reclamo de memoria, verdad y justicia. Ecuador dio el batacazo ante Alemania y avanzó a los 16avos de la Copa del Mundo. La tricolor venció 2-1 al conjunto alemán en Nueva Jersey y aseguró su clasificación como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Nilson Angulo y Gonzalo Plata marcaron los goles del equipo tras comenzar en desventaja con un 1-0 por parte de Alemania. Aunque ya tenía asegurado el primer puesto de su grupo, Alemania mostró un rendimiento muy por debajo de lo esperado y cerró la fase inicial con una derrota sorpresiva.
Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias sísmicas de su historia. Los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 provocaron el colapso de edificios y distintas localidades del centro y norte del país. El balance oficial elevó a 188 la cantidad de fallecidos, mientras más de 1.500 personas resultaron heridas y otras 40.000 continúan siendo buscadas por equipos de rescate. El gobierno declaró el estado de emergencia nacional y advirtió que el número de víctimas podría aumentar, ya que todavía no hay datos definitivos de La Guaira. La Corte Suprema confirmó la cautelar sobre el financiamiento universitario. Esta firme decisión obliga al gobierno de Javier Milei a aplicar la ley de financiamiento universitario. El máximo tribunal rechazó el recurso del Ejecutivo por falta de sentencia y ratificó la actualización de salarios docentes y no docentes. El fallo llega después de que el gobierno firmara un acta el 10 de junio con un aumento salarial del 24,33% para el sector universitario. Colapinto busca sumar puntos en el Gran Premio de Austria. El piloto argentino afrontará otro fin de semana de Fórmula 1 en el Red Bull Ring en la ciudad de Spielberg, en el estado de Estiria. La actividad en pista comenzará el viernes y se extenderá hasta el domingo, cuando se dispute la prueba principal a 71 vueltas. Llega a la pista austríaca tras una actuación destacada en Barcelona, donde perdió posiciones en la clasificación final por sanciones aplicadas después de la competencia. Detuvieron a la pareja del principal acusado por el femicidio, Agostina Vega. Marianela Palmero fue arrestada en Córdoba e imputada por encubrimiento agravado en el marco de la investigación por el crimen de la joven de 14 años. La fiscalía sospecha que colaboró en maniobras destinadas a ocultar el homicidio, aunque por el momento no se le atribuye participación directa. Los investigadores afirman que su declaración como testigo presenta inconsistencias con la reconstrucción de los hechos y con otras pruebas del expediente. La ONU volvió a reclamar al Reino Unido que negocie la soberanía de las Islas Malvinas. El Comité de Descolonización aprobó una resolución que insta a retomar el diálogo diplomático entre ambos países para resolver la disputa territorial. Durante la sesión en Nueva York, la delegación argentina denunció la presencia militar británica en el Atlántico Sur y la explotación de recursos naturales mediante licencias consideradas ilegales. La iniciativa fue presentada con el apoyo de Chile y recibió el respaldo de varios países de la región que acompañaron el reclamo en el ámbito internacional. Falleció Daniel Castellani, una de las leyendas del vóley argentino. El exjugador y entrenador falleció a los 65 años tras afrontar una larga enfermedad, según confirmó la Federación de Voleibol Argentino. Fue protagonista de los mayores logros del vóley nacional como capitán de la selección, el bronce en el Mundial de 1982 y la medalla olímpica en Seúl en el año 1988. También condujo como entrenador a la selección para consagrarse campeón de Europa con Polonia y liderar el proyecto de las Panteras. Hora 9, 26 minutos, temperatura 9 grados 2 décimas, humedad 83%, cielo parcialmente nublado, presión 1019 hectopascales, viento este, velocidad 4 km por hora, visibilidad 10 kilómetros. Para el sábado se espera una máxima de 17 grados y una mínima de 8 grados con cielo parcialmente nublado. Este fue el panorama de noticias. Una pelea entre vecinos en San Fernando terminó con un chico baleado en el cráneo. Se cumplen 24 años de la masacre de Avellaneda. Ecuador dio el batacazo ante Alemania y avanzó a los 16avos de la Copa del Mundo. Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias sísmicas de su historia. La Corte Suprema confirmó la cautelar sobre el financiamiento universitario. Colapinto busca sumar puntos en el Gran Premio de Austria. Detuvieron a la pareja del principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. La ONU volvió a reclamar al Reino Unido que negocie la soberanía de las Islas Malvinas. Falleció Daniel Castellani, una de las leyendas del vóley argentino. Informaron para Radio ISER Martín Graves y Noelia Mercado. Estudia Operación de Estudios de Radio en el ISER y desarrolla tu creatividad y habilidades técnicas en este apasionante campo. Entra en Argentina